Afortunadamente, la mayor parte de la ansiedad es autogenerada y se puede degenerar. Eso dice el apartado 3 de este libro que estamos leyendo. En efecto, usted mismo crea gran parte de la ansiedad malsana que padece y aún mejor tiene el poder de reducirla o hacerla desaparecer. Tal como ya hemos visto, nace usted con una tendencia a la ansiedad y a la inquietud y es mejor que no se deshaga de ella por completo porque de lo contrario tendría problemas para sobrevivir. También hemos visto cómo nace y crece en un ambiente que alienta de alguna manera esta ansiedad, dado que sus deseos y metas se pueden ver fácilmente frustrados o bloqueados a causa de los peligros como enfermedades, accidentes, la oposición de otras personas, ataques, abusos, violaciones, crisis de los mercados bursátiles, guerras y otras tantas dificultades. El hecho de que puedan surgir todos estos problemas en su vida y de que interfieran en sus deseos y placeres implica que tiene usted que estar preparado para ser un luchador y que necesita la ansiedad como una forma de protección. Como ser humano, por tanto, se encuentra con dos factores principales que le hacen propenso de forma sana, tal como hemos visto en el capítulo anterior, a la ansiedad. Primero, su biología o tendencias hereditarias para ser precavido y vigilante. Segundo, muchos factores de su entorno vital que frustran o obstaculizan sus deseos y de los que se tiene que ocupar. Como humano, además, tiene la particularidad de nacer y crecer con cierto derecho a la elección o voluntad. Puede usted tomar decisiones y elegir entre una u otra forma de actividad. A pesar de estar parcialmente restringido por la biología y el entorno, es usted el agente de pleno derecho y por ende tiene la posibilidad de escoger. Esto significa que puede decidir ir a una u otra parte, que cuando quiere conseguir más de lo que desea y menos de lo que no desea, intenta adivinar por qué camino es mejor seguir y que a medida que va avanzando va descubriendo qué es lo bueno y lo que es malo para usted, es decir, aquello que colmará sus deseos y lo que los podría bloquear. Sin embargo, al escoger el camino, rara vez puede estar seguro de que ese sea el mejor y a lo largo del recorrido puede cometer errores fácilmente que no podría prever con antelación. Puede también que el camino mismo sufra cambios frecuentes. Así que como ser humano siempre tiene dudas en alguna medida. Rara vez sabe con certeza, aunque crea que lo sabe, lo que está bien o lo que está mal o lo que es bueno o malo para usted. Tiene que experimentar, asumir algunos riesgos y en la última instancia descubrir el camino correcto. Sin embargo, dado que a menudo sabe lo que quiere y lo que no quiere y que tiene que descubrir qué camino es el bueno, no tiene certeza absoluta ni reglas invariables a las que atenerse para asegurar que se cumplan sus deseos. Su existencia misma es incierta y como mucho probabilística. Usted cree que conoce la manera correcta, pero nunca puede estar completamente seguro. Esto deriva del hecho de que tiene cierto derecho de elección de metas o intenciones y de cómo llevarlas a cabo. En este sentido, los existencialistas hablan de su ansiedad existencial. La elección conlleva duda e incertidumbre, por eso está usted siempre algo ansioso, es decir, que duda en principio sobre el resultado de sus elecciones, con la esperanza de que haya tomado la decisión correcta, pero nunca totalmente seguro de lo que será bueno para usted. La ansiedad, la duda y la incertidumbre, por tanto, son parte de la condición humana. No puede usted escapar completamente de la inquietud, pero sí reducir gran parte de su cualidad malsana y exagerada, si llega a entender realmente qué es lo que hace para provocar este aspecto malsano en usted y se entrena a hacer algo distinto, algo que constituya una forma sana de precaución. Como ya hemos dicho, su ansiedad tiene un factor biológico que consiste en una tendencia innata a tener deseos, a hacer elecciones que presumiblemente contribuyan a realizarlos, correr el riesgo de no acertar en estas decisiones y entonces ser capaz de revisarlas y cambiarlas. Es decir, que nace usted con la capacidad de elección y con tendencias poderosas hacia la ansiedad. Por otro lado, tal como hemos dicho más arriba, entra en juego un segundo factor, el entorno en el que usted vive, la gente y las cosas que le rodean, los cuales pueden impulsar o bloquear sus deseos. Si estas personas o cosas son buenas,
usted obtendrá mucho de lo que quiere y poco de lo que no quiere, y padecerá poca ansiedad o depresión. Pero si son malas, tendrá menos de lo que desea y más de lo que no desea, incrementándose su ansiedad y depresión. Desgraciadamente, a menudo no puede usted hacer gran cosa contra estos dos importantes factores que llevan a una cierta ansiedad. No puede usted cambiar sin más su biología. El hecho de que pertenece a una especie humana determinada con diversos rasgos, características y propensiones. De todos modos, no está usted condenado en absoluto por su herencia genética y puede, con duro esfuerzo, cambiar algunos de los rasgos y tendencias que supuestamente configuran quién es. Eso sí, solo hasta cierto punto y con gran dificultad. Habrá algunas de sus características, parte de su naturaleza, con las que simplemente tendrá que aprender a vivir y a las que se tendrá que adaptar. No se pueden cambiar fácilmente. Tampoco el ambiente y la gente que le han rodeado al crecer y con los que se relaciona actualmente se pueden cambiar más allá de ciertos límites. Puede usted votar cuando hay elecciones, pero no puede cambiar completamente el gobierno. Puede buscarse un nuevo trabajo, trasladarse de barrio, cambiar de compañero o compañera y puede hacer muchas otras cosas con su entorno, pero nunca será un cambio total y a menudo ni siquiera parcial. Hasta cierto punto está usted rodeado de algunas personas y circunstancias que no se pueden cambiar, gente y situaciones que bloquean sus deseos y le proporcionan lo que usted no quiere. Así que, cuando está ansioso, digamos, por una cuestión de dinero, no es fácil cambiar sus habilidades y talentos básicos. Por ejemplo, su capacidad para aprender contabilidad o para ser lo suficientemente buen pintor como para vivir de sus obras. Tampoco es fácil cambiar su entorno, por ejemplo, la cantidad de puestos de trabajo que hay en el mundo de la contabilidad o del arte. Puede modificar estas cosas en cierta medida, pero siempre con alguna limitación. Afortunadamente, sin embargo, hay algunas cuestiones muy importantes que puede usted cambiar y que tiene una enorme influencia sobre el grado de ansiedad que le pueden provocar determinadas situaciones, cosas que pueden modificar para tener ansiedad sana y no malsana ante las dificultades que se le presenten. Me refiero a su propio pensamiento, sus propios sentimientos y su propia conducta, que son los máximos responsables de la ansiedad que padece y de que ésta sea sana o no. Quizá crea usted equivocadamente que su biología es básicamente la que controla su ansiedad, o puede que piense también erróneamente que la influencia principal sobre la ansiedad que padece proviene de su entorno, su educación, sus primeros aprendizajes o los sucesos de su vida actual. Bueno, el caso es que ambas cuestiones son importantes y tienen su influencia en la ansiedad, pero no son el factor principal ni crucial. El tercer factor, usted mismo y la forma en que elige pensar, sentir y actuar, es en gran medida el más importante y el más influente en la creación de su propia ansiedad, sea de la forma sana o malsana. Caso de ansiedad ante las entrevistas de trabajo. Este tercer factor, como ya dije en el primer capítulo, fue propuesto originariamente por filósofos y pensadores. La gente, en la mayoría de los casos, no es muy diestra como filósofo. No piensa con claridad sobre sus diversas formas de malestar y suele achacar todos sus problemas a cosas externas que le han ocurrido. Esto es algo que, como hemos comentado anteriormente, es parcialmente cierto. Cuando los deseos de uno se ven frustrados, solemos echar la culpa a algo que ocurrió justo antes de que se produjera la frustración. Así, por ejemplo, si va usted a una entrevista de trabajo y la persona que le hace la entrevista se lo hace pasar mal y acaba denegándole el puesto, se dice a sí mismo: el entrevistador ha bloqueado mi deseo para obtener un trabajo. En realidad, sin embargo, fue usted el que quería el trabajo, quien eligió la empresa con la que posiblemente trabajaría, quien contestó las preguntas del entrevistador y el que se siente rechazado. El resultado no tiene pues simplemente que ver con el entrevistador que ha desestimado su candidatura, sino más bien con los deseos que usted tenía, con la elección que había hecho en la empresa, con sus respuestas en la entrevista, etc. Usted es parte integral de la situación. Por tanto, si realmente quiere un trabajo, no solo tendrá que encontrar un buen entrevistador, sino buscar un determinado tipo de trabajo, elegir ciertas empresas con las que obtener una entrevista, ir a por conseguirlo. Por supuesto, el entrevistador juega un papel importante,
pero sus deseos, elecciones y acciones son variables todavía más decisivas. Es posible que no vea usted todos estos factores que se ponen en juego y por tanto no entienda por qué no obtiene el trabajo. La situación se complica cuando se trata de entender que también juega un papel importante los sentimientos que desarrolla al haberle sido denegado el trabajo. Su objeto de deseo era conseguirlo, en el punto A. La adversidad tiene un encuentro con el entrevistador y éste rechaza su candidatura. Entonces, en el punto C, de consecuencia, se siente usted deprimido ante la pérdida del trabajo y muy ansioso por el miedo a fracasar en sucesivas ocasiones en que intente obtener un puesto parecido. Así que A, adversidad, y C, consecuencia, es igual a depresión y ansiedad. Esto parece muy claro y simple. De hecho, como ser humano normal, lo más probable es que tienda usted a conseguir que A conduce o causa C, que la adversidad le ha llevado a la depresión y la ansiedad. Este, sin embargo, es el tipo de pensamiento retorcido que nos trae problemas a casi todos. A la mínima que hago algo desagradable nos ocurre y que nos sentimos ansiosos o deprimidos por ello, dado que fácilmente nos sentimos bien a raíz de algo que va en contra de nuestros deseos, tendemos a concluir rápidamente que el acontecimiento A precedió a nuestro sentimiento negativo de ansiedad o depresión C y que, por tanto, A es la causa de C. Esto es especialmente cierto porque si A no hubiera ocurrido y él en su lugar se hubiera dado una circunstancia agradable, como un éxito en lugar de un fracaso, probablemente no nos hubiéramos puesto tristes o ansiosos. Por tanto, sacamos la conclusión de que dado de que lo que ha ocurrido ha sido desagradable, su aspecto negativo, que para nosotros es algo malo, ha tenido que ser el causante de nuestros sentimientos desagradables y malos, de ansiedad o depresión. Parece obvio, ¿verdad? Pues no, realmente no es tan obvio. Vamos muy desencaminados cuando pensamos que A, adversidad, provoca C, ansiedad o depresión, puesto que si, digamos, 100 personas se hubieran tenido que enfrentar a esa misma adversidad, ¿cree usted que hubieran tenido todas la misma reacción de ansiedad o depresión? Obviamente no. Prácticamente todas, digamos un 90-95%, hubieran tenido algún sentimiento negativo ante dicha adversidad, puesto que irían en contra de sus deseos y preferirían que no hubiera ocurrido. Pero el sentimiento negativo que tendrían como C consecuencia sobre A adversidad, reuniría matices muy distintos en cada uno de ellos. Algunos de ellos se sentirían decepcionados, otros enfadados, otros deprimidos, otros frustrados y otros tendrían otro tipo de sentimiento. Lo más probable es que no se sintieran todos de la misma forma, tendrían una gran variedad de sentimientos diferentes, muchos de ellos negativos, por supuesto, pero serían distintos tipos de sentimientos negativos. No todos estarían deprimidos, algunos incluso podrían sentirse felices de haber sido rechazados para el puesto. Los de este último grupo habrían llegado a la conclusión de que realmente no querían el trabajo o de que, aunque lo deseaban, este presentaba más inconvenientes que ventajas. Lo más importante que debemos entender aquí es que cuando le ocurren cosas malas a uno, como no conseguir un trabajo que deseaba, esos acontecimientos negativos o adversidades no causan directamente que uno se sienta deprimido. Hay una variable que también interviene, la de los pensamientos o creencias, pondríamos un B, un asterisco, sobre ellas, y que tiene una influencia más directa sobre los sentimientos consecuentes, de la misma manera que usted elige querer el trabajo o no quererlo e intentar hacerlo bien en la entrevista o no hacer demasiado esfuerzo para conseguirlo. También elige sus creencias sobre el significado del fracaso en la entrevista y según las creencias que escoja, puede usted experimentar emociones bastante distintas ante el rechazo. Por ejemplo, supongamos que se presenta para un trabajo, acude a la entrevista, lo hace lo mejor que sabe y aún así no consigue el trabajo. Puede ser entonces que en el punto B su creencia sea, bueno, hice todo lo que pude para conseguir este trabajo, pero por desgracia había gente más cualificada que yo para el puesto. Mala suerte, pero no es ni mucho menos el único trabajo que hay por ahí, así que voy a aprender de esta experiencia e intentarlo de nuevo con muchos otros puestos similares. Si sus creencias B son de esta índole, lo más probable es que la adversidad le moleste, se sienta algo triste y esté decepcionado, pero que no se deprima ni se odie a sí mismo. Por otro lado, en cambio, puede ser que haga usted la entrevista, se esfuerza al máximo y aún así no consiga el puesto, pero que tenga un tipo de creencias B sobre el fracaso muy diferente a la anterior. Por ejemplo, desde luego,
debería haber hecho mejor la entrevista. He cometido muchos errores absurdos. Este trabajo era genial para mí y es horrible que no lo haya obtenido, lo cual he hecho tan mal durante... Lo he hecho tan mal durante la entrevista que seguramente lo haré mal cada vez que busque el empleo. ¡Qué estúpido he sido! Tengo que conseguir un trabajo como este, si no mi vida será un fracaso. Si continúo haciendo tan mal las entrevistas nunca lograré un buen puesto. ¡Qué horror! Pobre de mí. Si sus creencias B van en esta línea, lo más probable es que se sienta deprimido e incluso tenga ideas suicidas y que en lugar de ir a por otras entrevistas se retire del proceso de búsqueda de empleo y se quede en el paro mucho tiempo. La moraleja de todo esto es que usted controla su destino emocional. Si bien es cierto que no están bajo su control cosas que giran en torno a la búsqueda de empleo, como los puestos que están disponibles, el tipo de entrevistas que le harán, cuál será la decisión final del entrevistador, la cantidad de trabajos similares que hay y muchas otras variables. Sí que tiene usted control sobre sus reacciones y sus emociones después de obtener o perder el trabajo. Es usted, sobre todo, aunque no completamente, quien controla sus propios sentimientos al estar al mando de sus creencias, es decir, de lo que se dice a sí mismo en el punto B, cuando ocurren sucesos poco afortunados en su vida, adversidades, en el punto A. Afortunadamente, por tanto, mientras que en muchas ocasiones no puede usted controlar lo que sucede a su alrededor, en general sí que puede controlar cómo reacciona a lo que ocurre. Si le pasan cosas muy malas, es decir, hechos que van en contra de sus objetivos e intereses, lo más probable es que en un primer momento experimente emociones negativas, sanas como decepción, pena, pesar, enfado o frustración, dado que no le gusta verse privado de lo que desea o tener algo que no quería. De hecho, como ya hemos visto, es mejor reaccionar algo negativamente cuando nos ocurren cosas desagradables. Esto es sano y positivo porque gracias a sus sentimientos de decepción y frustración, tenderá usted a estar motivado para revisar las adversidades que tienen lugar en su vida, pensar sobre ellas, afrontarlas e intentar cambiarlas. Si no tuviera usted ni un ápice de sentimientos negativos hacia ellas, simplemente dejaría que siguieran sucediendo y no haría nada al respecto. En este sentido, lo más sano es reaccionar, y las emociones negativas sanas de pesar y desilusión le ayudarán a hacerlo. Por eso, desde la TREC, a estas le llamamos emociones sanas y útiles. Si por el contrario elige usted tener creencias B negativas, malsanas, cuando sobrevienen adversidades no conseguirá afrontar con éxito los problemas. En efecto, los sentimientos como la ansiedad, el pánico, la depresión, la rabia, el odio hacia uno mismo y la autocompasión en general son perjudiciales e interfieren en los procesos de afrontamiento. Son emociones extraordinariamente intensas que le preocupan y lo obsesionan, impidiéndole pensar con claridad y resolver problemas. Pueden incluso paralizarle. A menudo distraen su atención, haciéndole planificar acciones como herir a los demás que le impiden realizar cosas que le serían de ayuda. También crean molestias psicosomáticas, como palpitaciones o dolor de cabeza, que, de nuevo, obstruyen su capacidad para afrontar adversidades. Veámoslo de nuevo. Cuando ocurren desgracias en su vida, como la pérdida de un empleo que realmente deseaba y rápidamente se sienta ansioso y deprimido por ello, rara vez son los hechos, adversidades en sí mismos, los que le afectan emocionalmente y le hacen reaccionar de esa manera. Dichas adversidades pueden ser muy graves y contribuyen a provocar cierto enfado en usted, pero también son importantes, incluso más, sus creencias B sobre dichas adversidades. Dado que estas creencias pueden incluir un amplio abanico de percepciones, observaciones y conclusiones, sus reacciones emocionales ante las adversidades también pueden implicar resultados muy distintos. Por tanto, ante exactamente la misma adversidad, por ejemplo, de nuevo ser rechazado para un empleo, puede usted reaccionar con sentimientos débiles o fuertes, sanos o malsanos. Ni usted ni nadie tiene siempre la misma reacción ante una misma adversidad. 100 personas distintas que se encuentren con una adversidad parecida tendrán probablemente algunas reacciones emocionales negativas parecidas, pero cada una reaccionará también de forma muy diferente. Lo mismo ocurre con sus consecuencias conductuales y las de otras personas. Si en el punto A, adversidad, pierde usted un trabajo que deseaba, puede que este fracaso le impulse a intentar conseguir muchas otras entrevistas y finalmente le ayude a obtener el trabajo que quería. Sin embargo, también es posible que le lleve a sentirse desanimado o desesperado
y que nunca lo intente con otro empleo. ¿Cómo es eso? Pues, de nuevo, la principal diferencia radica en lo que usted se diga a sí mismo en el punto B, el de su sistema de creencias. Puede que usted se diga, mala suerte, he perdido esta oportunidad, pero ahora entiendo mejor qué es lo que se requiere de mí en una entrevista y me siento mucho más capaz de hacerlo bien la próxima vez y de conseguir un empleo como este. Así que más vale que intente acceder al máximo de entrevistas posible y al final obtendré un trabajo. Puede que me cueste cierto tiempo conseguirlo, pero si lo sigo intentando, al final estoy seguro de que lo lograré. Si usted tiene una creencia B de este tipo, seguirá buscando trabajo y acudirá al máximo número de entrevistas posible. Por otro lado, en cambio, tal vez crea, solo con hacer una entrevista ya veo que voy a tener muchos problemas para conseguir un trabajo como este. Realmente no tengo las cualidades que se requieren. Si consigo meterme en alguna empresa de alguna manera, seguro que no lo hago bien y que pronto me despiden. ¿Para qué intentar ir a más entrevistas? Mejor será que busque algo completamente distinto. O puede que no haya nada que yo sepa hacer bien. Quizás sea mejor que me apunte al paro o que les pida dinero a mis padres. Si esta es la reacción, si esta es la reacción de su sistema de creencias ante el rechazo en una entrevista, es muy posible que no lo intente con demasiadas fuerzas conseguir otro. O, en caso extremo, que se retire definitivamente del mercado de trabajo. Así que gran parte de la reacción que tenga usted ante un rechazo laboral dependerá más que de la entrevista en sí, de su resultado, de lo que usted crea y se diga a sí mismo sobre el significado de una experiencia de fracaso en una entrevista. Tanto sus reacciones emocionales como sus conductas ante la adversidad, repito, dependen sobre todo de las creencias que usted tenga sobre esta y no tanto de la adversidad en sí misma. Todo ello, reiteramos, es una suerte, ya que la mayoría de las veces tiene usted el control sobre lo que cree y lo que no cree, y por tanto puede sentir y actuar en consecuencia. El siguiente capítulo es creencias irracionales que le ponen ansioso.